A todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a este espacio que tanto amamos. Es un placer enorme tenerlos por aquí un día más, listos para desvelar algunos secretos y adentrarnos en historias que nos dejan con la boca abierta. Hoy, mis amigos, vamos a hablar de algo que sinceramente me tiene con un nudo en el estómago y una mezcla de incredulidad y sí, un poco de decepción. Vamos a diseccionar una situación que para muchos de ustedes que siguen de cerca este mundo, puede resultar explosiva. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando una confianza se rompe de la manera más dolorosa? ¿Qué sucede cuando algo que creíamos íntimo, algo que se compartió en la más absoluta reserva, de repente, de la noche a la mañana, termina expuesto ante los ojos de miles, de millones, gracias a la pluma de la prensa? Hoy vamos a gritar, metafóricamente hablando, a alguien que al parecer, no supo o no quiso mantener la boca cerrada. Hoy vamos a preguntarnos cómo pudiste, Demet, contar nuestro secreto a la prensa, así que prepárense, porque esta historia tiene de todo, traición, sorpresa y sobre todo, una lección que espero todos aprendamos. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese hermoso botón de suscribirse aquí abajo y activen la campanita, porque cada vídeo que hacemos está pensado para ustedes, para que estén al tanto de todo y no se pierdan nada de lo que sucede en este fascinante mundo. Saben, en la vida, uno tiende a creer en las personas. Uno elige a quien abrir su corazón, a quien confiarle sus pensamientos más profundos, sus miedos, sus anhelos, y sí, también sus secretos. Es la base de cualquier relación, ¿no creen? Ya sea una amistad sólida, un romance apasionado que se forja en la intimidad, o incluso una relación profesional que con el tiempo se torna más cercana y cómplice, la confianza es esa argolla de oro, ese cimiento invisible que une todo y le da solidez. Y cuando esa argolla se quiebra, cuando esa confianza se pisotea sin miramientos, el dolor es inmenso, profundo, capaz de dejar cicatrices que tardan mucho en sanar. Imaginen esto, ustedes tienen algo importante, algo delicado, algo que los atormenta o les ilusiona en partes iguales, algo que solo han compartido con una persona porque saben que esa persona los entiende, los apoya incondicionalmente. Es su cómplice en las buenas y en las malas. Le confían esa información, quizás con la condición explícita y solemne de que jamás saldrá de ahí, porque saben a ciencia cierta que su divulgación podría acarrear consecuencias imprevisibles y dolorosas, problemas que se multiplicarían exponencialmente, o simplemente porque es algo demasiado personal, demasiado vulnerable como para que el mundo entero se entere. Pues bien, en nuestro relato de hoy, esa situación tan delicada y potencialmente explosiva se materializa de la peor manera posible, de la forma más cruel y decepcionante. Tenemos a una persona, llamémosla nuestro protagonista, que está atravesando un momento, digamos, complejo. No necesita ser un drama digno de una telenovela de alta gama, pero sí algo que lo afectaba significativamente, que lo tenía preocupado, inquieto, algo que decidió compartir con alguien en quien confiaba plenamente, alguien a quien consideraba un verdadero amigo, un confidente. Y esa persona, esa figura de confianza que se suponía que sería un guardián de sus intimidades, resulta ser alguien que llamaremos Demet. Ahora, lo que no se esperaba nuestro protagonista, lo que lo ha dejado helado, paralizado y con unas ganas tremendas de gritar a los cuatro vientos la magnitud de la traición sufrida, es que Demet, esa persona a la que le contó su secreto más guardado, no solo no lo guardó celosamente, sino que al parecer encontró en él un filón de oro, un jugoso secreto susceptible de ser explotado para algún tipo de beneficio personal, ya sea económico, de notoriedad, o simplemente por el mero placer. Perverso de ser el centro de atención, decidió ir y contárselo a la prensa. Sí, a la prensa. A ese ente omnipresente que a veces parece tener la capacidad sobrenatural de estar en todas partes y saberlo todo, de convertir la vida privada en un espectáculo público sin previo aviso. Y aquí es donde surge la gran pregunta, la que retumba en nuestras cabezas con la fuerza de un trueno y la que precisamente da título a este vídeo, ¿cómo pudiste, Demet, contar nuestro secreto a la prensa? Es una pregunta cargada de una emoción cruda, de una incredulidad profunda, y de una sensación de traición que se clava como un puñal en el alma. Porque no estamos hablando de un chisme inocente, de un comentario casual vertido en una conversación de bar. Estamos hablando de algo que se compartió en la más estricta intimidad, en la vulnerabilidad más palpable, algo que implicaba una entrega de confianza absoluta. Y de repente ese secreto, esa pieza íntima de su vida que era privada y protegida, se convierte en titular, en noticia de primera plana, en el pan de cada día de los rumores, las conjeturas y los comentarios hirientes de la gente. Piensen en el impacto devastador que esto puede tener.
No solo en la persona cuya intimidad ha sido expuesta de forma tan cruel y sin consentimiento, sino también en las personas que rodean esa situación, en las dinámicas familiares y de amistades, en la credibilidad profesional y personal de las personas involucradas. Es como si alguien tomara una fotografía tuya en un momento extremadamente privado, sin tu permiso y en un estado de total vulnerabilidad, y la pusiera en una valla publicitaria gigante para que todo el mundo la viera, la juzgara y la comentara. Es una invasión flagrante, una falta de respeto absoluta y una violación de la esfera más personal de un individuo. Ahora intentemos ponernos un poco en la piel de Demet, aunque sea una tarea difícil y desagradable. ¿Por qué alguien haría algo así? Las razones, aunque no excusas, pueden ser muchas y variadas, y a menudo reflejan aspectos oscuros de la naturaleza humana o de las presiones del mundo moderno. Quizás Demet sintió, en un ejercicio de autojustificación peligroso, que tenía el derecho de hacerlo, que el secreto revelado no era tan importante como nuestro protagonista creía, o que la divulgación traería consigo beneficios mayores que el daño causado. Quizás buscaba algún tipo de reconocimiento, de notoriedad, de que alguien dijera «mira qué bien informado estoy», o «qué exclusiva he conseguido», alimentando un ego insaciable. En un mundo donde la información es poder, y donde la atención mediática se paga a precio de oro y puede catapultar a la fama o al ostracismo, algunos individuos pueden verse tentados a cruzar líneas éticas y morales de forma despreocupada. O tal vez, en un acto de pura y simple irresponsabilidad, Demet simplemente no consideró las consecuencias a largo plazo, el daño que sus palabras podrían causar. Un acto impulsivo o una conversación desafortunada con la persona equivocada, un desliz verbal que por la naturaleza del secreto y la voracidad de los medios, termina convirtiéndose en una catástrofe mediática y personal. Sin embargo, independientemente de la motivación o la justificación que Demet pudiera esgrimir, la acción es la misma, y el resultado, la dolorosa y a menudo irreparable ruptura de la confianza, es devastador para nuestro protagonista y para todos aquellos que creían en esa relación. Y aquí es donde entra la parte que sinceramente me genera más curiosidad, y que estoy seguro que a ustedes también, ¿cuál era ese secreto que Demet se atrevió a revelar? Obviamente por respeto a la privacidad de las personas involucradas, y para no caer nosotros mismos en la misma trampa de la divulgación irresponsable. No podemos entrar en detalles específicos si no se han hecho públicos de forma oficial y contrastada por fuentes fiables. Sin embargo, podemos hablar de la naturaleza de los secretos que, al ser revelados de forma tan abrupta y pública, causan este tipo de impacto sísmico en la vida de las personas. Pueden ser secretos de índole personal, como problemas de salud graves y delicados que se deseaban mantener en la esfera privada. Pueden ser secretos de índole financiera, como deudas abismales o quiebras inminentes que afectarían la reputación y la estabilidad. Pueden ser secretos sobre relaciones sentimentales complejas, infidelidades o rupturas que se pretendían gestionar con discreción. Pueden ser secretos sobre decisiones de carrera cruciales, como despidos inminentes o negociaciones confidenciales. O incluso pueden ser secretos sobre planes futuros muy importantes, como embarazos no deseados o proyectos empresariales innovadores que requerían un sigilo absoluto hasta su lanzamiento. Imaginen el shock paralizante de descubrir que algo que ustedes consideraban seguro, algo que solo compartieron con un puñado de personas elegidas con sumo cuidado, ahora está siendo comentado en los medios de comunicación, analizado por extraños, y quizás, tergiversado hasta la saciedad. Es una sensación de impotencia abrumadora, de vulnerabilidad expuesta ante un público que en muchos casos, solo busca el morbo y el escándalo. Lo más interesante de todo esto, y lo que nos enseña una lección valiosa y perdurable, es cómo se gestionan estas situaciones de crisis y traición. Cuando uno se encuentra en esta posición de vulnerabilidad extrema, la primera reacción instintiva es, sin duda alguna, la ira descontrolada, la frustración punzante, el deseo irrefrenable de confrontar directamente a la persona que te ha traicionado de forma tan vil. Pero después de esa explosión emocional inicial, que es necesaria y natural, hay que empezar a pensar estratégicamente, a tomar distancia y a evaluar la situación con frialdad y pragmatismo. Primero hay que evaluar el daño real causado por la revelación. ¿Qué tan grave es la exposición del secreto? ¿Quiénes se ven afectados directa e indirectamente por esta divulgación? ¿Qué medidas se pueden tomar para mitigar las consecuencias negativas y proteger la reputación y el bienestar? A veces la mejor estrategia, si es factible, es la negación rotunda y categórica, intentar desviar la atención y minimizar el impacto.
Otras veces, la estrategia más efectiva puede ser la transparencia controlada, salir públicamente y dar tu propia versión de los hechos, asumiendo el control del mensaje y dirigiendo la narrativa. Y en otros casos, cuando la presión es insoportable y la situación ha escalado hasta puntos críticos, puede ser simplemente el silencio estratégico, dejar que la tormenta mediática pase y esperar a que la atención se desvíe hacia otros temas. Pero en esta situación particular, la evidencia parece ser clara, contundente y nuestro protagonista está lidiando directamente con la traición flagrante, con la prueba irrefutable de que su confianza ha sido pisoteada y traicionada por Demet de la forma más cobarde. ¿Y qué podemos aprender de todo esto, mis amigos? Pues muchísimas cosas, lecciones de vida que nos ayudarán a navegar por las complejidades de las relaciones humanas y del mundo moderno. En primer lugar, la importancia fundamental de elegir sabiamente a quien confiamos nuestros secretos más profundos y vulnerables. No todas las personas que nos rodean, por muy cercanas que parezcan, son dignas de nuestra confianza más íntima. A veces es preferible mantener ciertas cosas para uno mismo, como un tesoro guardado a buen recaudo, o compartirlas solo con un círculo muy cerrado de personas cuya lealtad y discreción han sido probadas a lo largo del tiempo y en múltiples circunstancias. En segundo lugar, nos enseña sobre la fragilidad inherente de la confianza. Una vez que se rompe, una vez que se quiebra esa argolla de oro, es extremadamente difícil, a veces casi imposible, de reparar. Requiere mucho tiempo, un esfuerzo titánico y, sinceramente, un cambio de comportamiento radical y sostenido por parte de quien ha traicionado esa confianza para poder aspirar a una posible reconciliación, aunque las cicatrices siempre permanecerán. Y en tercer lugar, nos muestra la cruda y a menudo implacable realidad del mundo de la información y los medios de comunicación. Lo que hoy es un secreto guardado bajo 7 llaves, un tesoro celosamente protegido, mañana puede ser el titular jugoso de un periódico, la comidilla de las redes sociales, el centro de atención de millones de miradas curiosas. Piensen en la fuerza inmensa que tiene la palabra, y en la responsabilidad monumental que conlleva el compartir información, especialmente aquella que tiene el potencial de afectar la vida de otras personas. Cuando nosotros como creadores de contenido compartimos algo con ustedes, lo hacemos con la plena convicción de que lo que les contamos es valioso, es real, es relevante y sobre todo, que lo hacemos con el máximo respeto hacia ustedes y hacia las personas involucradas. Y nos esforzamos cada día, con cada vídeo, con cada palabra, para mantener y fortalecer esa conexión de confianza que hemos construido laboriosamente con ustedes a lo largo del tiempo. Este tipo de situaciones, como la que hoy analizamos, nos recuerdan de forma contundente la importancia de ser extremadamente conscientes de lo que compartimos, con quién lo compartimos y de las posibles ramificaciones de esa divulgación. Nos enseñan a ser selectivos en nuestras confidencias, a ser prudentes en nuestras conversaciones, y a valorar la confidencialidad y la discreción por encima de la popularidad efímera o el beneficio personal inmediato. En resumen, mis amigos, lo que estamos viendo en este caso es un ejemplo lamentable pero muy ilustrativo de cómo una confianza depositada en la persona equivocada puede tener consecuencias devastadoras y duraderas. La pregunta de cómo pudiste, Demet, contar nuestro secreto a la prensa, es una pregunta que resuena en muchos niveles. Es una pregunta sobre lealtad, sobre responsabilidad, sobre la ética en las relaciones interpersonales, y sobre el verdadero significado de la amistad o la relación íntima que se tenía. Es un recordatorio crudo y necesario de que las acciones tienen repercusiones, a menudo imprevisibles, y que la confianza, una vez perdida, es un tesoro incalculable y extremadamente difícil de recuperar. Espero de verdad que esta reflexión les haya parecido interesante, reveladora, y sobre todo, que les sirva de algo en su propia vida. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto de esta situación tan delicada y dolorosa. ¿Han vivido alguna situación similar en sus vidas, ya sea del lado del traicionado o del traidor? ¿Cómo habrían reaccionado ustedes ante una traición de esta magnitud? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, que para eso es este espacio, para que conversemos, compartamos experiencias, nos apoyemos mutuamente y aprendamos juntos de las vicisitudes de la vida. Y si les gustó este vídeo y creen que a alguien más le podría ser útil o interesante reflexionar sobre estos temas, por favor denle un buen me gusta, compártanlo en sus redes sociales, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes, más reflexiones profundas y, espero, más sorpresas. Un abrazo enorme a todos y cuídense mucho.